El libro de Apocalipsis es un gran misterio para muchos, y muchos lo evitan. Aunque nos dice desde el principio, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que si es bendecido o beneficiado por leer, oír y guardar lo escrito en este libro, ¿por qué alguien lo evitaría? En 2 programas anteriores del Mundo de Mañana hablamos sobre el primero y el segundo de los 4 jinetes del Apocalipsis. El evangelista y presentador Wallace Smith explicó el significado del jinete sobre el caballo blanco, y el colega evangelista Rod McNair explicó el del jinete sobre el caballo rojo. Si se perdió estos 2 esclarecedores programas, puede encontrarlos en el sitio web elmundodemañana.org. Hoy explicaré el significado del tercer y cuarto caballo y sus jinetes. Pero es fundamental comenzar por el principio. El preámbulo del libro ofrece claves esenciales para comprender cómo los 4 jinetes encajan en el panorama general. El preámbulo comienza en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo manifestó enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Es fácil pensar que tales palabras carecen de importancia, pero ese es un grave error, ya que explican, número 1, de quién proviene el mensaje. Número 2, quién abre o revela ese mensaje. Número 3, quién lo entrega. Y número 4, quiénes son los destinatarios del mensaje. Algunas especulaciones absurdas son el resultado de desconocer estos simples hechos. Incluso quienes traducen y publican la Biblia a veces se equivocan. Por ejemplo, note el título dado a este libro por las traducciones populares: El Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo, Reina Valera 1602. El libro del Apocalipsis, la Revelación de Juan. Ese es el Nuevo Testamento en inglés moderno por J.B. Phillips. Estos títulos fueron añadidos por los hombres y contradicen las palabras iniciales del preámbulo. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es quién nos abre la comprensión del mensaje. Clave número 1. La revelación de Jesucristo. La palabra de denota posesión en lugar de acerca de. El mensaje no trata principalmente sobre la persona de Cristo como muchos creen. Sí, él está íntimamente involucrado en el mensaje, pero su papel es principalmente el de alguien que revela o explica el significado del mensaje. Pero ¿quién es el originador del mensaje? Clave número 2. Que Dios le dio. El mensaje que Jesús revela o explica proviene de su Padre. ¿A quién va dirigido el mensaje en última instancia? Clave número 3. Para mostrar a sus siervos. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Podría parecer fácil de responder, ¿pero lo es? Daré la respuesta en breve. Pero ¿cuándo comenzarán las cosas escritas en el libro? Clave número 4. Cosas que deben suceder pronto. Si bien el libro trata sobre los eventos del tiempo del fin, también tenía relevancia para ese tiempo. Pero ¿quién debía llevar el mensaje a los siervos de Dios? Clave número 5. Y lo manifestó enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y qué era lo que Juan debía registrar? Clave número 6. Juan, quien dio testimonio A. de la palabra de Dios y B. del testimonio de Jesucristo y C. de todas las cosas que vio. Hay una séptima clave para comprender dónde encajan los 4 jinetes en los eventos del tiempo del fin, y se encuentra en el versículo 10. Aquí vemos el tema del libro. Juan escribe, clave número 7, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto es fundamental para la comprensión, pero ha sido nublado por los tales eruditos que dicen que el día del Señor se refiere a un día de la semana. Vea esta versión parafraseada. Era domingo y yo estaba adorando. ¿Pero significa el día del Señor el domingo? No hay nada más lejos de la verdad.
Como veremos, esa expresión del Apocalipsis no se refiere a un día de la semana. Sin embargo, si así fuera, ¿de qué día de la semana nos dice que es Señor el que revela? No hay un solo pasaje de la Escritura que indique que Jesús es el Señor del domingo. Eso es una invención humana promulgada mucho después de que Cristo fuera resucitado. Por el contrario, el propio Jesús nos dice 3 veces que al referirse a un día de la semana, Él, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Fíjese en una. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Eso es Marcos 2, versículos 27 y 28. Apocalipsis 1, versículo 10, no se refiere a un día de la semana, sino al tiempo de intervención de Cristo en los tiempos del fin. Esto es claro en el contexto del libro, y lo explicaré en más detalle luego durante el programa. Pero dado que Juan debe llevar el mensaje a los siervos de Dios, necesitamos saber quiénes son. Inmediatamente después del preámbulo, leemos esto en el versículo 4 del capítulo 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 13 leemos acerca del Cristo glorificado, caminando entre 7 candeleros, y en el versículo 20 se nos informa que los candeleros representan a estas 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Había muchas iglesias dispersas en la región del Mediterráneo. Entonces, ¿por qué estas 7 son elegidas? Los capítulos 2 y 3 contienen mensajes para cada una de las 7. Los eruditos reconocen que estas iglesias son más importantes que cualquier iglesia de Dios de la época. Existen referencias claras que se aplican a diferentes épocas históricas. La carta a Esmirna habla de 10 días de severa tribulación. También vemos que un día bíblico a veces representa un año. Y la historia registra 10 años de severa persecución contra todas las iglesias de Dios en Asia, bajo el emperador romano Diocleciano, del 303 al 313 después de Cristo. Por otro lado, las referencias de la sexta y séptima iglesias se refieren a los tiempos del fin, cuando Cristo regrese. Y por mucho que lo intenten, los eruditos no logran encajar la iglesia mayoritaria en 7 eras que se alineen con estas 7 iglesias. Y hay una razón. Buscan a los siervos de Dios en el lugar equivocado. La clave para entender esto la dio el señor Wallace Smith, quien señaló que el jinete del caballo blanco representa el cristianismo falso. Este programa aún puede ser encontrado en nuestro sitio web elmundodemañana.org. Ahora un breve resumen que nos lleva a los 4 jinetes. Apocalipsis capítulo 1. El mensaje proviene de Dios. Es revelado por Jesucristo. Es dado a Juan para transmitirlo a los siervos de Dios. Y el mensaje trata sobre el día del Señor. Apocalipsis capítulos 2 y 3 explica en detalles quiénes son los siervos de Dios a lo largo del tiempo. El capítulo 4 da detalles de Dios sentado en su trono en el cielo. Y llegamos al capítulo 5, que presenta el mensaje de Apocalipsis, contenido en un rollo sellado con 7 sellos. Es fundamental comprender esto, así que veámoslo con más detalle leyendo los primeros 5 versículos de Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El resto del capítulo revela que es el Cordero de Dios, digno de toda adoración y honor. Sí, como leemos en el versículo inicial del libro, es Jesucristo
quien abre los sellos y revela el mensaje. Ahora llegamos al capítulo 6, donde 6 de los 7 sellos están abiertos, incluyendo los 4 jinetes. Muchos han oído hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis y saben que tiene algo que ver con cosas malas que sucederán en el futuro, pero pocos pueden darle más detalles. En esta serie sobre los 4 jinetes, el presentador Wallace Smith explicó el primero, el caballo blanco, cuyo jinete representa el cristianismo falso. Rod McNair explicó el significado del segundo, el caballo rojo, cuyo jinete lleva una gran espada y quita la paz de la tierra. Veamos ahora el tercer y cuarto caballo y sus jinetes. Comencemos en el capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La comprensión de lo que simboliza el tercer jinete es bastante sencilla. Este monta el caballo negro y representa el hambre. Sin embargo, el jinete del caballo pálido es un poco menos claro. Representa claramente la muerte y el Hades, o sepulcro, pero queda especular sobre la causa de la muerte. Vea que la última parte del versículo 8 dice: «Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra a los 4 jinetes, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». Se añade un punto aquí, las fieras de la tierra, pero difícilmente explica la totalidad de la muerte causada por el caballo pálido. Aquí tenemos otra razón para acudir al que revela, Jesucristo. Como señalaron los presentadores Wallace Smith y Rod McNair en los 2 programas anteriores, debemos recurrir a las palabras de Jesús para explicar estos símbolos. No hacerlo deja lugar a las especulaciones más insólitas. Mateo 24 nos da el patrón que se encuentra aquí en Apocalipsis 6. Vea que el contexto es justo antes del regreso de Jesús. Comenzamos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o reclamando su autoridad, diciendo: Yo soy el Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y a muchos engañarán». Así es como sabemos que el jinete del caballo blanco representa un cristianismo falso. Tenga en cuenta que las señales que siguen están en el mismo orden y nos dan el modelo para entender a los jinetes. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Estas palabras de Jesús revelan claramente que el caballo rojo representa la guerra, ya que vemos la misma secuencia de eventos en Mateo 24 y en Apocalipsis 6. Lo siguiente que menciona Jesús es hambres. Y eso se alinea con el jinete del caballo negro, quien tiene una balanza para medir la escasez de alimentos. Después de las hambres, Jesús menciona plagas o epidemias y terremotos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas o epidemias y terremotos. Versión Peshitta. Es fácil entender por qué Dios usó un caballo amarillo, ya que los enfermos suelen verse pálidos. Pero el revelador indica que habrá otras causas de muerte, como terremotos y fieras salvajes. Y en conjunto, estos jinetes traerán muerte y destrucción a una 4ª parte de la tierra, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Antes de dejar este tema, debemos ver algunos detalles sobre la ubicación de estos jinetes en el desarrollo de la profecía bíblica de los tiempos del fin. Vimos en el preámbulo del Apocalipsis que si bien Dios Padre es el autor del mensaje, es Jesucristo quien lo revela o nos da el entendimiento del mensaje escrito. Las palabras de Jesús en Mateo 24 nos da el patrón de los eventos del tiempo del fin. El cristianismo falso, las guerras, el hambre y las pestes han plagado a la humanidad desde que Cristo dijo estas palabras. Así que, ¿qué hay de nuevo respecto a los 4 jinetes? En resumen, estas 4 calamidades son incrementadas a un nivel mucho mayor. El jinete del caballo blanco, un engañoso líder, obrador de milagros, llamado en Apocalipsis el falso profeta o el anticristo, surgirá al escenario en un futuro próximo. Se alineará con un líder político conocido como la Bestia. El jinete del caballo rojo lo seguirá. El caballo negro del hambre y el caballo pálido los seguirán a estos cercanamente. El resultado será muerte masiva, afectando a 1/4 de la tierra. Pero la profecía de los tiempos del fin no se limita a 4 jinetes destructivos. Como vemos en el capítulo 5, el mensaje de Apocalipsis está contenido en un rollo sellado no con 4, sino con 7 sellos. Los jinetes comienzan a cabalgar al abrir los 4 primeros. Una vez abiertos, continúan hasta el regreso de Cristo, pero mucho sucede después de comenzar su cabalgata. Luego del caballo pálido se abre el 5.º sello y vemos el martirio de los siervos de Dios. A esto le sigue el 6.º sello, que da lugar a las aterradoras señales celestiales. Vea este comienzo en Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Fíjese ahora en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este, amigo, es el tema del libro del Apocalipsis. Recuerde el capítulo 1, versículo 10, donde Juan dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto no se refiere a un día de la semana. El día del Señor es otra forma de decir el día de la ira de Cristo. Un tiempo mencionado en la Biblia unas 30 veces como el tiempo del regreso de Cristo. Pablo dijo de él en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento. Zacarías escribió en Zacarías 14, versículo 1, he aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Isaías nos dice que es un período de 1 año de la venganza del Señor. Isaías 34, versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, porque es día de venganza del Señor, año de retribución en el pleito de Sión. Sí, los 4 jinetes son solo el preludio del tema del Apocalipsis, el tiempo de la ira de Cristo sobre la humanidad rebelde. Por supuesto, los jinetes siguen cabalgando durante este tiempo, pero no son el tema central del Apocalipsis. Aparecen cuando se abren los primeros 4 sellos del rollo. El 7.º sello contiene muchos eventos que resumen el día del Señor, el año de la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Gracias por seguirnos. Si encontró este video útil,
Vea más de nuestro contenido o suscríbase para seguir conectado. Y si quiere una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.